Misericordia y paz, estimados hermanos. Hoy es día sábado de la quinta semana de Pascua. Iniciamos nuestra meditación sobre las letanías de la Virgen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciende en mi alma el fuego de la salsa ardiente que eres tú. Envía a tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Reina de la Paz, tu amadísima esposa. Padre nuestro misericordioso, que has iluminado los corazones de tus hijos, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Decimos que María es vaso honorable. En la meditación anterior habíamos ya explicado o meditado por qué María es vaso espiritual. Hoy, vaso honorable y también vaso insigne de devoción. Estamos en las letanías de la ejemplaridad de la Virgen. María es un vaso honorable, es un vaso precioso, es un vaso digno de todos los honores, un vaso glorioso, un vaso lleno de la gloria de Dios. La gloria de Dios indica la potencia y riqueza que Dios tiene en la creación de todo el universo. Diríamos que todo lo creado, las estrellas, el sol, las plantas, la fauna, nosotros, todo lo creado, es una teofanía de Dios que se revela en cada cosa creada, en el canto de los pájaros, en el color de las rosas, en el aroma de las rosas, en el follaje verde de los árboles, en la belleza de tantos animales preciosos, leones, tigres, delfines y tantos más. Santo Tomás de Aquino dice él que en la Sagrada Escritura los hombres son comparados a los vasos por 4 razones. Primero dice por la Constitución. ¿Y qué es la Constitución? Bueno, es por cómo ha sido hecho el hombre o el vaso. Es decir, por la materia y por la forma que el Creador le da y que por lo tanto es hermoso. Cuanto más preciosa es la materia de la que está hecho, más precioso es el vaso físico. Así sucede con el hombre cuando sale de las manos del divino alfarero. Por eso decimos en las letanías que María es un vaso espiritual y vaso honorable y vaso digno de devoción, porque ella es tan pura, ella es tan bella y tan hermosa de su alma, y esa belleza del alma se nota en el cuerpo físico de ella. La belleza del alma siempre se refleja en el exterior del cuerpo. María es la criatura más hermosa, ciertamente, después de Jesús. Es que Dios se esmeró tanto en ella porque ella sería la madre de su Hijo Jesús. Y así Dios puso todo su saber, puso todo su amor, toda su ternura, toda su misericordia, cuando de sus manos salió la criatura que se llama María, vaso espiritual, vaso honorable. Segunda razón, dice Santo Tomás de Aquino, por lo que contiene. Un vaso será estimable por aquello que va a contener. Así nosotros vemos, por ejemplo, vasos de plástico, vasos de vidrio, vasos de acrílicos. Vemos vasos de diferentes materiales. Y ya ves tú cómo cuando un vaso es de plástico no le das mucha importancia. Y a un vaso de plástico se le mete cualquier cosa. Ese es el paralelo que utiliza Santo Tomás de Aquino. Bueno, en el caso de María, María es más apreciable, porque como le dijo el ángel, ella es la llena de gracia. Y además, Dios está contigo.
Desde el primer momento de su concepción, ella es llena de Dios. Ella es concebida sin pecado original, por eso es llena de Dios, por eso es la Inmaculada Concepción, por eso es la llena de gracia, porque en ella no podía existir, en su interior no podía existir nada, pero absolutamente nada que no fuera el mismo Dios. Tercera razón, dice Santo Tomás de Aquino, por el uso que se le da. La importancia y el valor del vaso se estima además por el uso que se le va a dar. Bueno, en este caso, María ha sido destinada a aquello máximo que puede aspirar una criatura humana, es decir, la maternidad de Dios. Por eso, Dios le ha llenado de todos los privilegios posibles y no se ha limitado el Señor en este sentido. Cuarta razón, dice Santo Tomás de Aquino, por el fruto. Bueno, el fruto de María es Jesucristo. Claro que para este fruto ella tuvo que aceptar, tuvo que adherirse a la voluntad del Padre Eterno. Por eso dice ella, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. El fruto de este vaso honorable, el fruto de este vaso espiritual, el fruto de este vaso digno de devoción es Jesucristo. Y todo lo que nos vino con Jesús, es decir, el reino de Dios. Aquí en la tierra que está en proceso y el reino de Dios en el cielo que ya está en plenitud. María es entonces ese vaso honorable lleno de la gloria de Dios. En María, la manifestación de la gloria de Dios la acompañó a lo largo de toda su vida terrenal y ahora en el cielo vestida del sol divino, coronada de 2 estrellas. María es el vaso sagrado más precioso. Apocalipsis 12, versículo 1 y siguientes. Con cuánto amor y veneración tratamos los vasos sagrados de la iglesia, por supuesto. Los vasos sagrados de la iglesia, los ostensorios, son vasos destinados solo para los consagrados, solo pueden tocarlos los consagrados. Bueno, el paralelo es válido para hacerlo con la Virgen. Es que Dios entró en la Virgen María. Dios la ha poseído totalmente, porque ella es un vaso completamente vacío de sí misma. Es decir, vacío de todos los bienes materiales, y por eso ese vaso honorable es un vaso puro, es un vaso limpio, es un vaso cristalino. Ya el ángel le dice, y con justa razón, Dios está contigo, Dios está en ti. Dios no puede compartir su presencia en ti con nada ni con nadie. Solo Dios y únicamente Dios está en María. Por eso decimos que María siempre ha estado en el cielo. Porque estar en el cielo es estar con Dios, es que Dios esté contigo. María, vaso espiritual, María, vaso honorable, completamente vacío para recibir a Dios. Naturalmente que Dios adornó este santísimo vaso con todas las perlas preciosas de las virtudes, de los dones, de los carismas, de las gracias del Espíritu Santo. Es que así es el estilo de Dios. Así es el estilo de Dios. María es vaso honorable, que ciertamente amerita un puesto de honor en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestros grupos de oración, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestras plazas, en nuestros países, en nuestro cuerpo ciertamente. En nuestro cuerpo, llevando el Santo Rosario, llevando los escapularios. Allí hacemos de María vaso honorable. Vaso honorable, ruega por nosotros. Uno tiene devoción a la Virgen, y esta devoción es una de las gracias que Dios suele conceder a aquellos que Él quiere llenar de sus favores. Aquí se encierra o se revela
el, el misterio de la misericordia. Y algunos dirán, pero es que la misericordia no es ningún misterio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Miremos. Sucede en aquellos hermanos, en aquellos grupos o comunidades que de alguna forma nos hemos dedicado a dejar alimentos a los hermanos de la calle, a los indigentes, en los albergues, en hospitales, etcétera, o en las cárceles también. Sucede que cuando tú sales a dejar 10 platos de comida, 10 cambios de ropa, 10 paquetes de medicamentos, lo que sea, tú lo llevas y lo regalas. Y se lo regalas, lo ofrendas a Dios. ¿Qué sucede? Te quedaste vacío, te vaciaste. Pero viene Dios y te llena el doble de lo que te has vaciado. Es que esa es la misericordia. La misericordia no la podemos limitar a simples oraciones personales o individuales o a simples deseos de desear que a alguien le vaya bien. Voy a orar por ti. Cuando alguien se te acerca y te dice que tiene un problema, es porque espera que tú le ayudes. No espera que le digas, voy a orar por ti, que te vaya bien y que el Señor te bendiga. No. Si una persona se te acerca y te dice que tiene problemas con los alimentos, que tiene problemas con medicinas, pues espera que tú le ayudes con algún medicamento, con algún poquito de comida, con alguna ropa, con lo que sea. Solamente así se sabrá notar que el fruto que está dando es un fruto de Dios. Por sus frutos los conoceréis, dice la Sagrada Escritura. Es imposible que un árbol malo dé fruto bueno. Eso es imposible. Por lo tanto, si tú, leyendo la Sagrada Escritura, meditando, rezando el rosario, participando de la Sagrada Eucaristía, te llenas de Dios, porque recibes su misericordia, tanto más estamos obligados a vaciarnos en aquellos que lo necesitan de eso que hemos recibido de Dios, es decir, la misericordia, dar esa misericordia a los demás. Y cuando tú das esa misericordia a los demás, Dios te llena el doble. Das el doble, Dios te llena 4 veces. Das 4 veces, Dios te llena 8 veces. Das 8 veces y Dios te llena 16 veces. Y ahí está descubierto el secreto de la misericordia. Es decir, allí inicia la multiplicación de los 5 panes y 2 peces. ¿Ves que María, cuando ella pues consiente y el Espíritu Santo desciende sobre ella y ella queda embarazada, ¿qué hace? Sale inmediatamente a ver en qué le va a ayudar a Isabel. Es decir, se llena de la misericordia de Dios, literalmente, que es Jesús, se llenó de su misericordia, e inmediatamente sale a poner en práctica esa misericordia. Por eso ella es vaso espiritual, por eso ella es vaso honorable, vaso insigne de devoción. Devoción viene de devoto y devoto viene de la palabra voto. Ciertamente cuando alguien hace un voto, eso es comprometerse con quien uno ha hecho el voto. Voto de castidad, voto de obediencia, voto de pobreza, voto de lo que sea. Es comprometerse con Dios de una manera grave. Votarse es hacer una ofrenda de sí mismo a Dios. Con razón Jesús dice, aquel que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga todos los días de su vida. Eso es votarse. Eso es hacer una ofrenda de sí mismo al querer de Dios. Eso es someterse, ponerse en disponibilidad a la voluntad del Padre Eterno. Devoción significa también orar, es decir, expresar votos o deseos u oraciones de todo tipo. Y es que solo a Dios se le puede hacer un voto en plenitud.
que se puede llamar también consagración. Aquí tenés a los sacerdotes, a los consagrados, que han hecho sus votos de castidad, pobreza y obediencia. Igual las religiosas hacen sus votos y lo hacen a Dios. Cuando es así, la persona es un consagrado, es decir, una persona sagrada, una persona apartada para Dios, disponible a la obediencia total a Dios. Un consagrado vive solo para el Señor. Bueno, la Virgen María vive solo para el Señor. Vaso insigne de devoción. Insigne viene de signo, es decir, modelo de atención e invitación. María es toda de Dios. María es consagrada totalmente a Él. María está siempre al servicio de Dios. María está siempre disponible. María está siempre obediente. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Hay que decir que antes que Gabriel o el arcángel se apareciera en la casa de María, allá en Nazaret, ella ya se había consagrado a Dios. Ella ya había hecho su voto de virginidad perpetua. Posiblemente algunos de ustedes dirán, pero ¿eso dónde está en la Biblia? ¿Dónde lo podemos leer? Bueno, cuando ella le dice al ángel en Lucas 1:34, ¿y cómo puede ser posible esto? Si yo estoy consagrada a Dios, si yo soy virgen, si no conozco varón, estos son sinónimos. O sea, lo que estaba diciendo ella es que estaba consagrada a Dios. Ya es que ella había hecho su voto de virginidad perpetua. Ella había estado ya dedicada a cuidar, o iba a dedicar el resto de su vida a cuidar de sus padres ancianos, Joaquín y Ana. Así entonces, ella es insigne porque por medio de ella, Dios ha inspirado a muchos hombres y a muchas mujeres a hacer el voto de virginidad. Así como vemos tantos religiosos, tantas religiosas, sacerdotes, laicos, consagrados. Aquí hay que aclarar que un laico puede ser también consagrado a la Virgen. Ustedes saben todos los procedimientos que hay para consagrarse a la Virgen, las preparaciones, los ejercicios espirituales, etc. Consagrarse, siguiendo el ejemplo de María, va más allá de portar en tu pecho una cruz, como decía el padre Cecinio. No es simplemente llevar en el pecho una cruz, llevar en el pecho una medalla, llevar en el espejo retrovisor de tu carro un santo rosario. No, no es solamente eso. Consagrarse o hacer un voto de consagración a la Virgen es vivir siguiendo el ejemplo de ella, en disponibilidad, en obediencia, en negarse siempre a sí mismo y por sobre todo que prevalezca la voluntad de Dios en mi vida. Eso es consagrarse. Muchos en la actualidad pensamos que el rosario o la camándula, también conocida por ese nombre como camándula, es para andarlo como una especie de moda, de adorno, colgar en el cuello, un denario, un decenario como pulsera llevado en la muñeca de la mano. No es eso, no es eso. Consagrarse a la Virgen, es decir, seguir el ejemplo insigne con nuestra devoción de ella, es vivir como ella vivió. Es decir, estar en todo, siempre disponible
a la voluntad de Dios. Cuando ella le dice al ángel, pero ¿cómo es posible que yo voy a ser madre si yo no conozco varón? Pues ella le está diciendo, mira, Gabriel, yo ya me he consagrado, ya he hecho mis votos de virginidad perpetua. ¿Y esto cómo es posible? Bueno, el ángel le dice, vas a seguir siendo virgen y ahora serás madre, porque lo que vas a concebir en tu seno es obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, solo Dios actuará en tu persona. Y aquí es el motivo por lo que muchos imitamos a la Virgen consagrándonos a Dios. Así existen laicos, religiosas, monjas que viven consagrados a Dios. ¿Y un matrimonio puede consagrarse a Dios? Sí, puede consagrarse. Van a vivir su castidad en el matrimonio como debe ser. Un laico puede consagrarse, sí, va a vivir su castidad de manera individual, consagrado a un servicio en el cual él ha hecho su promesa. Él o ella, porque esto puede ser él o ella. María, vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Así vemos cómo la Virgen María y esta comparación o esta invocación que se hace de decir vaso espiritual, vaso honorable, vaso insigne de devoción, pueden considerarse como una unidad, en tanto y cuanto nos referimos a ella como vaso. Ella es la llena de Dios, porque es la llena de gracia. Y para ser llena de Dios hay que ser pobre de Yahvé, porque solamente siendo pobre de Yahvé nos vamos a volver ricos en misericordia. El 17 de mayo de 1865, escuchen este testimonio. El 17 de mayo de 1865, Petit Juan, llegó a Japón. Y un día, mientras él estaba rezando en una pequeña capilla mariana, estaba ahí rezando el Santo Rosario, un grupo de japoneses de Nagasaki se acercaron y pidieron rezar frente a la imagen de la Virgen con el niño. Bueno, rezaron el Santo Rosario en japonés y en poco tiempo reunieron en ese lugar a 12,000 cristianos japoneses. Estos fueron ciertamente los primeros misioneros. Bueno, los misioneros habían iniciado o se habían sido perseguidos cruelmente. De estos 12,000 cristianos japoneses surgen 600 mártires. Y durante estas persecuciones que sufrían, fíjense bien que durante estas persecuciones que surgían, solo ellos habían hecho la práctica de 3 cosas: el bautismo, el rezo del acto de contrición y el rezo del Santo Rosario. Miren ustedes que estos hombres se mantuvieron fieles a la iglesia por 200 años sin sacerdotes. Solamente los mantenía la fidelidad a la iglesia
el rezo del Santo Rosario. El rezo del Santo Rosario sigue siendo hoy el distintivo de los verdaderos cristianos. Con razón, San Juan Bosco, en uno de sus sueños, él veía que estaba en el mar y veía a la iglesia en una barca y veía las olas y las tempestades y los vientos que querían hundir a la barca. Pero dice San Juan Bosco que de un lado del barco salía una cadena que estaba anclado a una columna y del otro lado del barco salía otra cadena que estaba anclado a otra columna. ¿Quiénes estaban en estas columnas? Bueno, en una columna estaba la Santísima Virgen María y en la otra Jesús sacramentado. Jesús sacramentado y la Santísima Virgen María son las columnas que sostienen a la iglesia en las tempestades. Jesús sacramentado y la Santísima Virgen María son los signos auténticos de que aquel hombre, aquella mujer, aquella familia, aquella comunidad son verdaderos cristianos. Repito, los signos de estas dos columnas que tuvo San Juan Bosco en este sueño representan la autenticidad de un cristiano. Llegarán tiempos difíciles, hoy estamos viviendo un tiempo difícil, y vendrán tiempos seguramente más difíciles, dentro de 100 años, dentro de 200 años, no lo sabemos, pero vendrán. Y sucederá que para identificar a un cristiano auténtico, bastará con saber si éste tiene amor a Jesús sacramentado y tiene amor a la Virgen María. Si tiene amor a ambos, es discípulo auténtico de Jesús. Si no tiene amor a ambos, pues hay que ver en qué se está fallando. Si este es el caso actual de alguno de nosotros, hay que ver en qué estamos fallando, porque es una incoherencia del discípulo de Jesús. Es que Jesús es el primer mariano, nacido de María. Sus discípulos entonces también tenemos que nacer de la Santísima Virgen María. Por eso es que Jesús, muriendo en la cruz, le dice a la Virgen: mujer, ahí tienes a tu hijo. Porque todo cristiano debe ser mariano. Porque Jesús, literalmente, es el mariano por excelencia. Amadísimos hermanos, llegamos entonces al final de la reflexión de este día. Hacemos como siempre nuestra comunión espiritual. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, memoria, entendimiento y voluntad. Todo mi haber y poseer, vos me lo diste y a vos, Señor, lo otorgo. Todo es vuestro. Disponed de mí según sea tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tu llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Se despide de ustedes su hermano Carlos Castro, y en los controles, como siempre, ha estado el Espíritu Santo. Hasta mañana en una nueva edición de este programa dedicado a la Santísima Virgen María en el mes de mayo.